Devuélvele el anillo a su dedo. La orden retumbó furiosa por todo el gran salón de baile. En silencio absoluto quedaron casi 300 de las figuras más poderosas del bajo mundo de Estados Unidos. Todas las miradas se clavaron en Matteo Falcone, el intocable jefe de la mafia que jamás había perdido una negociación, que jamás había mostrado una duda, y que mucho menos había sido humillado en público. Y sin embargo, ahí estaba, paralizado. Frente a él, Amelia Rhodes, una alegre profesora de piano de talla grande, contratada esa noche para poner música elegante de fondo, se quitó con calma el anillo de diamantes de su dedo. Lo colocó de nuevo en la mano atónita de Matteo, con una sonrisa cálida que no mostraba ni miedo ni emoción. Creo que me ha confundido con otra persona, dijo ella en voz baja. Felicidades a la verdadera novia. Una ola de risas recorrió a las familias mafiosas rivales. El rostro de Isabella Marro se retorció de rabia mientras exigía que la seguridad sacara de inmediato a esa mujer ridícula. Sin decir una palabra más, Amelia recogió sus partituras y caminó hacia la salida, convencida de que aquel incómodo malentendido ya había terminado. Pero entonces, la voz profunda de Matteo detuvo a todo el salón. Que nadie se mueva de donde está. Matteo miró más allá de los políticos, más allá de los padrinos de la mafia, más allá de la mujer con quien se suponía que iba a casarse. Y entonces, por primera vez en su vida, el hombre más temido de Estados Unidos le dio la espalda al poder para ir tras la única mujer que jamás le había devuelto un anillo. Los candelabros de cristal del gran salón del Hotel Atoria brillaban como constelaciones congeladas, bañando con luz cálida los pisos de mármol pulido y las mesas vestidas con orquídeas blancas traídas desde Singapur solo horas antes. Cada detalle había sido planeado con precisión militar. Políticos intercambiaban sonrisas discretas con magnates corporativos. Inversionistas internacionales cuchicheaban junto a viejos padrinos de la mafia, hombres cuyos nombres casi nunca aparecían en los periódicos, pero que en las sombras movían gobiernos enteros. Esa noche debía celebrar una certeza. El compromiso de Matteo Falcone e Isabella Marro uniría a dos dinastías poderosas y reforzaría alianzas que se extendían por toda Norteamérica y Europa. Cada invitado entendía el valor político de aquel anuncio. Cada cámara ya estaba en posición desde antes del primer brindis. Solo una persona en aquel salón no tenía ni la más remota idea de la clase de noche a la que se había metido. Amelia Rhodes estaba sentada sola junto al piano de cola Steinway, cerca de los enormes ventanales del salón. Flexionaba los dedos suavemente, sonriendo mientras probaba unos acordes en silencio, mientras los invitados seguían llegando. La música siempre la calmaba antes de tocar, no porque temiera equivocarse, sino porque quería que cada nota se volviera invisible. Si la gente recordaba la música y no a la pianista, para ella la noche ya era un éxito. Se ajustó la cinta plateada que sostenía su cabello castaño y echó un vistazo hacia las mesas del banquete. Vestidos de lujo, smokines a la medida, collares de diamantes que valían más que todo su apartamento. Aquello parecía otro universo. Había aceptado tocar esa noche solo porque el gerente del hotel le explicó que el comité de caridad necesitaba una pianista de último momento, después de que otra intérprete se enfermara. El pago le ayudaría a reemplazar varios pianos viejos en su escuela de música comunitaria. Eso le importaba mucho más que la lista de invitados. Mientras las conversaciones llenaban el salón, Amelia empezó a tocar en voz baja una pieza de Debussy. En cuestión de segundos, el ambiente se suavizó. Incluso los empresarios más duros bajaron el ritmo de sus conversaciones, sin darse cuenta. Varios invitados de edad avanzada cerraron los ojos. Los niños que acompañaban a las familias diplomáticas se acercaron al piano, hipnotizados por la melodía suave. Amelia los vio sonreír. Con eso le bastaba. Del otro lado del salón, Matteo Falcone entró por las puertas principales, rodeado de personal de seguridad discreto, vestidos como ejecutivos comunes. El salón entero se transformó al instante. Las conversaciones se detuvieron. Los veteranos líderes de la mafia asintieron con respeto. Los funcionarios de gobierno enderezaron la postura. No hacía falta ningún anuncio formal, su sola presencia cambiaba el aire. A sus 47 años, Matteo tenía la calma de quien está acostumbrado al control absoluto. Su traje gris carbón le quedaba perfecto, y cada paso medido reflejaba décadas de disciplina, no arrogancia. Respondía a los saludos con leves inclinaciones de cabeza,
mientras sus ojos afilados evaluaban en silencio todo a su alrededor, incluida la pianista. Por apenas un instante, ella pareció no tener idea de que el hombre más poderoso del salón acababa de entrar. No dejó de tocar. No levantó la vista. Simplemente siguió ayudando, con su música, a que un niño asustado que estaba junto al piano sonriera. A Mateo eso le pareció extrañamente refrescante. La mayoría de las personas se fijaba en él antes de fijarse en sí mismas. Ella, en cambio, se fijó en el niño. Antes de que pudiera pensar más en ello, Víctor Salazar se le acercó con una carpeta en la mano. Todo está listo, dijo Víctor en voz baja. La prensa en posición, las familias esperando, e Isabella lista para el anuncio. Mateo asintió brevemente. Nunca le habían gustado especialmente las celebraciones públicas, pero las alianzas exigían ceremonia. Si una noche de apariencias evitaba años de conflictos innecesarios, era una inversión razonable. Del otro lado del salón, Isabella Marro se admiraba en una columna espejada. Su vestido esmeralda atraía miradas de admiración de casi todo el mundo. Todo se estaba desarrollando exactamente como ella lo había imaginado. En minutos se convertiría oficialmente en la futura señora Falcone, poder, influencia, respeto, todo lo que su familia había perseguido durante generaciones. Apenas notaba la música del piano, para ella, era solo una elegante decoración de fondo. El maestro de ceremonias subió al escenario. Damas y caballeros, las conversaciones se apagaron. Es un gran honor invitar al señor Mateo Falcone al escenario para un anuncio histórico. Un aplauso cortés recorrió el salón. Mateo caminó hacia adelante. Víctor le entregó discretamente una cajita de terciopelo. Todo seguía el guión cuidadosamente ensayado, excepto por un pequeño detalle. Mientras los fotógrafos ajustaban sus posiciones para el ángulo perfecto, el personal del hotel reacomodaba apresuradamente unas decoraciones cerca del escenario. Un empleado chocó por accidente con Isabella, empujándola varios pasos hacia un lado, justo en el momento en que Amelia terminaba el último movimiento de su interpretación. El aplauso por la música se mezcló con el aplauso que recibía a Mateo. Convencida de que su actuación había terminado, Amelia se puso de pie, hizo una reverencia cortés, y caminó hacia la salida más cercana con sus partituras en brazos. Lamentablemente, ese camino cruzaba justo frente al escenario. Víctor lo notó demasiado tarde. Un fotógrafo gritó, más cerca. Otro le hizo señas a Mateo. El coordinador del escenario, confundido, señaló hacia Amelia, asumiendo que ella era parte de la ceremonia, pues llevaba un elegante vestido azul marino de un tono muy parecido al del vestido de Isabella bajo las luces del salón. Por un instante imposible, todos entendieron mal a todos. Mateo se giró justo cuando Amelia se detuvo junto al escenario, tratando de no interrumpir la celebración. Víctor susurró con urgencia, ahora. Siguiendo el ensayo, Mateo abrió la cajita de terciopelo sin mirar con cuidado a la mujer que tenía frente a él. Tomó con suavidad la mano izquierda de Amelia. El salón estalló en aplausos. Los flashes explotaron como fuegos artificiales. Amelia parpadeó. Bajó la mirada. Un deslumbrante anillo de diamantes descansaba en su dedo. Su mente se quedó en blanco. Luego llegó la comprensión. Oh. Miró más allá de Mateo y finalmente vio a Isabella, de pie a pocos metros. La expresión en el rostro de Isabella lo explicaba todo. Amelia casi se rió, no porque fuera gracioso, sino porque el malentendido era simplemente demasiado increíble. Volvió a mirar a Mateo. La expresión segura de él empezaba a cambiar. Por primera vez, él realmente miró a la mujer cuya mano sostenía. Ninguno de los dos habló. Pasaron 3 segundos eternos. Entonces Amelia sonrió con genuina amabilidad. Lo siento muchísimo, dijo lo bastante bajo como para que solo los más cercanos la escucharan. Creo que esto le pertenece a otra persona. Sin dudar, sin drama, sin intentar alargar el momento, se quitó el anillo con cuidado, lo colocó de nuevo en la mano de Mateo, le cerró los dedos alrededor de él, y le hizo una pequeña reverencia de disculpa. Espero que su noche se vuelva mucho menos complicada. Y se dio la vuelta para irse. El salón se quedó en absoluto silencio hasta que alguien se rió, y luego otro. Después, los murmullos se extendieron por cada mesa. El jefe de la mafia fue rechazado.
¿Vieron eso? Le devolvió el anillo. Nadie había hecho eso jamás. Los flashes de las cámaras se dispararon aún más rápido. Los periodistas abandonaron sus titulares ya preparados. Del otro lado del salón, la humillación de Isabella se transformó al instante en furia. «Sáquenla», gritó. «Seguridad, saquen de aquí a esa mujer ridícula». Amelia se detuvo. Se giró solo lo suficiente para sonreír cortésmente. «No hace falta. Ya me estaba yendo». Apretó sus partituras contra el pecho y caminó hacia las puertas del salón, convencida de que había interrumpido, sin querer, la noche más importante en la vida de dos desconocidos. Detrás de ella, Matteo Falcone miraba en silencio el anillo de compromiso que descansaba en la palma de su mano. Por razones que aún no podía explicar, no estaba mirando a la mujer con quien se suponía que iba a casarse. Estaba mirando a la mujer que acababa de marcharse sin pedirle su nombre, su fortuna, ni una segunda oportunidad. Los titulares estallaron antes del amanecer. Jefe de la mafia rechazado en su propio compromiso. Desconocida profesora de piano devuelve anillo de $1.000 millones. La mujer que le dio la espalda a Matteo Falcone. Los programas de televisión debatían si el incidente había sido una elaborada estrategia publicitaria. Las columnas de chismes insistían en que Amelia Rhodes lo había planeado todo para ganar fama instantánea. Los analistas políticos especulaban que el compromiso roto desestabilizaría alianzas de años. Amelia no se enteró de nada de eso hasta que uno de sus alumnos de piano, ya mayor, entró a clase con un periódico bajo el brazo. «Señorita Rhodes», preguntó Harold con suavidad, «¿de verdad es usted?» Ella bajó la mirada y casi se atraganta con el café. Ahí estaba. Una sola fotografía había capturado el instante exacto en que devolvía el anillo a la mano de Matteo. Lamentablemente, la imagen lo hacía parecer mucho más dramático de lo que ella recordaba. Y el titular tampoco ayudaba. Suspiró. Debía haber tomado el pasillo lateral. Harold soltó una risita. No creo que el pasillo hubiera cambiado la historia. El salón entero estalló en carcajadas. En cuestión de minutos, los niños ya habían olvidado por completo el periódico. Una niña de 7 años levantó la mano con orgullo. «Señorita Amelia». «Dime, Sophie. Hoy podemos tocar la canción de los piratas». Amelia sonrió. «Solo si todos recuerdan primero sus escalas». De inmediato, el salón se llenó de quejidos exagerados. La vida normal continuaba, tal como a ella le gustaba. Del otro lado de la ciudad, la vida normal se había vuelto imposible. Dentro de la sede de Falcone, decenas de ejecutivos evitaban cruzar miradas con Matteo mientras entraban en silencio a la reunión de estrategia matutina. Nadie mencionaba el compromiso. Nadie mencionaba los periódicos. Nadie se atrevía a mencionar la fotografía que ya era la imagen más compartida en las redes sociales. Matteo se sentó en la cabecera de la mesa, leyendo reportes financieros como si nada fuera de lo común hubiera pasado. Víctor Salazar finalmente rompió el silencio. «Las familias están pidiendo otro anuncio». «Que esperen». «La prensa exige una aclaración». «Que esperen». «El padre de Isabella también va a esperar». Víctor dudó. «Este malentendido está creando complicaciones». Matteo cerró la carpeta. «No». El cuarto quedó en absoluto silencio. «Los expuso». Víctor frunció el ceño. «¿A quiénes?» «A las personas que aplaudieron antes de saber si alguien involucrado era realmente feliz». Nadie respondió. Después de una larga pausa, Matteo se levantó. «Yo mismo me encargo de esto». Los ejecutivos asumieron que se refería a otra reunión política. En cambio, una hora después, 3 camionetas de lujo, negras y silenciosas, se detuvieron frente al centro comunitario de Música Rose. El barrio no podía ser más distinto al entorno habitual de Matteo: cafés pequeños, librerías de segunda mano, niños en bicicleta, una florista acomodando flores frescas afuera de su tienda. Sencillo, tranquilo, real. Sus guardaespaldas se veían visiblemente incómodos. Uno se inclinó hacia otro. «Jefe, esperamos problemas». Matteo miró el mural colorido pintado en la fachada de la escuela de música, que mostraba a niños de todas las edades tocando instrumentos juntos.
Sinceramente, espero que no. Adentro, Amelia ayudaba a un bombero de mediana edad a encontrar el do central por, quizás, 20ª vez. No. Ella sonrió con paciencia. Esa es un mi. Yo sabía eso. Lo sabía con mucha confianza. La clase se rió. El bombero se frotó la nuca. Todas se ven iguales. Para nada. Se ven iguales si estás aterrado. Antes de que Amelia pudiera responder, la puerta del salón se abrió. La conversación se detuvo. 6 guardaespaldas entraron primero, y luego Matteo Falcone. Los niños se quedaron mirando. Los adultos se quedaron mirando aún más. Un niño susurró, mucho más fuerte de lo que pretendía, es una estrella de cine. Otro respondió, no, mi papá dice que da miedo. Matteo casi sonrió. Casi. Amelia parpadeó 2 veces. ¡Ay, hola! Sonaba genuinamente sorprendida, no asustada, ni impresionada, simplemente sorprendida. ¿Qué lo trae por aquí? Me gustaría tomar clases de piano. Silencio. Varios alumnos se miraron entre sí. Y entonces todos se rieron, incluida Amelia. Hablo en serio. Yo también. Ella cruzó los brazos. ¿Tiene piano? No. ¿Alguna vez ha tocado uno? No. ¿Sabe leer música? No. Ella asintió pensativa. Excelente. Matteo se veía confundido. Nunca había tenido un principiante que ya se creyera profesional. El salón volvió a reírse. Un niño aplaudió. Amelia caminó hacia el escritorio de inscripciones y le entregó a Matteo una tabla con papeles. Llene esto. Él la tomó, y luego dudó. Son bastantes preguntas. Sí. Piden un contacto de emergencia. Sí. Mi ocupación. Sí. Mis metas. ¿También, sí? La miró. Debo responder todas. Ella sonrió. Solo si quiere clases. Por primera vez en 20 años, quizás, Matteo Falcone llenó obedientemente un formulario. La primera clase resultó considerablemente menos digna. Siéntese cómodo. Él lo hizo. Relaje los hombros. Lo intentó. Muñecas más suaves. Se ajustó. Perfecto. Ella tocó un breve ejercicio de 5 notas. Le toca a usted. Matteo lo copió con toda seguridad. Cada nota estaba mal. En el salón de al lado, los niños estallaron en carcajadas. Matteo frunció el ceño. Creo que el piano está defectuoso. El piano ha sido inocente toda la mañana. Más risas. Una niña de 6 años se acercó con una tabla de estampitas. Te ganas una estrella cuando practicas. Matteo observó la hoja cubierta de brillantina. Yo recibo estrellas. Si te portas bien, dijo la pequeña con total autoridad. Matteo aceptó la tabla. Sus guardaespaldas observaban con incredulidad total cómo el hombre más temido de Estados Unidos pegaba, con toda seriedad, una estrellita amarilla junto a su propio nombre. A la semana siguiente volvió. Y la semana después, también. Y luego otra vez. A veces decía que casualmente pasaba por el barrio. A veces llevaba café para las maestras. A veces donaba en secreto atriles nuevos, insistiendo en que los habían pedido por error. Amelia fingía no notar sus excusas cada vez más creativas. Lo trataba exactamente igual que a cualquier otro alumno. Cuando él faltaba a practicar por reuniones de trabajo, ella lo notaba de inmediato. Matteo, no practicaste. Estuve ocupado. Como todos. Negocié un acuerdo de transporte marítimo entre 3 países. Ella asintió con simpatía. Y de alguna manera, tus dedos olvidaron dónde vive el sol mayor. El salón entero explotó de risa. Hasta Matteo se rió, una risa genuina, poco común, que lo sorprendió incluso a él mismo. Pronto surgió otra rivalidad inesperada. Cada viernes, los principiantes hacían pequeñas sesiones de interpretación entre amigos. Los participantes iban desde enfermeras jubiladas hasta contadores nerviosos,
y una niña de 6 años llamada Lily. Lily nunca perdía. Practicaba todos los días, sin excepción. Cuando Mateo sacó un punto menos que Lily en precisión de ritmo, se quedó mirando los resultados. Exijo una revancha. Lily cruzó sus bracitos. Debiste practicar más. El salón estalló en risas. Hasta los guardaespaldas aplaudieron. Mateo entrecerró los ojos en broma. Me ha derrotado alguien que todavía necesita un asiento elevado. Lily sonrió. También me gano más estrellas que tú. Y no se equivocaba. Algo sutil empezó a cambiar. Los empleados de la sede de Falcone fueron los primeros en notarlo. Mateo ya no ladraba órdenes impacientes en las reuniones. A veces se detenía a pedir la opinión del personal más joven. Incluso daba las gracias 2 veces. Víctor encontraba esta transformación profundamente inquietante. «¿Estás sonriendo más?», observó una tarde. «Sí. La gente lo nota». Mateo miró hacia el cuadernillo de piano para principiantes que descansaba junto a los reportes financieros confidenciales. «Supongo que sí». Víctor siguió su mirada. «Una profesora de piano te está cambiando». Mateo respondió sin ninguna vergüenza. «No. Ella me recuerda quién era yo antes de que todos le tuvieran miedo a decirme que estaba equivocado». Por primera vez en años, alguien había corregido a Mateo Falcone decenas de veces en una sola tarde. Notas mal, postura mal, tiempo mal, posición de las manos mal, y de alguna manera, nunca había disfrutado tanto fallar. La primavera llegó en silencio, trayendo tardes cálidas y atardeceres más largos que llenaron el centro de música comunitaria Rose de luz de sol, en lugar de las sombras del invierno. El viejo edificio nunca se había visto más feliz. Los niños practicaban dúos en un salón mientras los veteranos reaprendían con cuidado canciones que recordaban de décadas atrás. Las parejas mayores se reían cada vez que perdían la página. Cada pasillo llevaba el sonido imperfecto y hermoso de personas descubriendo la música a su propio ritmo. Amelia creía que esas notas imperfectas valían más que cualquier interpretación perfecta, porque cada nota equivocada significaba que alguien se había negado a rendirse. Un martes por la tarde, colgó un cartel de colores en el tablón de anuncios de la comunidad. Concierto benéfico para veteranos. Todo lo recaudado financiará programas gratuitos de musicoterapia para militares heridos y sus familias. Los alumnos se reunieron enseguida a su alrededor. «¿Va a haber galletas?», preguntó un niño. Amelia se rió. «Siempre hay galletas». Un marine retirado levantó la mano. «Pueden participar los principiantes». «Especialmente los principiantes, pero nos vamos a equivocar». Ella sonrió con calidez. «Yo también». Las caras nerviosas del salón poco a poco se relajaron. El concierto no se trataba de perfección, se trataba de valentía. Al otro lado de la ciudad, Mateo se sentaba en otra interminable reunión de directorio, mientras los ejecutivos discutían contratos de transporte marítimo internacional por cientos de millones de dólares. Normalmente, él habría resuelto el desacuerdo en minutos. En cambio, su atención se desviaba hacia el volante doblado dentro de su libreta, el concierto benéfico. Amelia se lo había entregado a cada alumno, sin darle a él ningún trato especial. «Si quieres venir», le había dicho, «no hay presión, ni invitación VIP, ni asiento reservado. Solo eres otro alumno más». Víctor notó a Mateo mirando fijamente el papel. «Un recital de niños. Es un concierto de caridad». Víctor lo miró, genuinamente confundido. «¿Estás pensando en asistir?» «Estoy pensando en ayudar». Víctor dudó. «¿Públicamente?» «No». Esa respuesta lo sorprendió aún más. 3 días después, el centro de música recibió una llamada anónima. La mujer que atendía la oficina casi dejó caer el teléfono. «¿Usted? Usted está donando todo eso». Repitió la cifra 2 veces para asegurarse de haber escuchado bien. Suficiente dinero para alquilar la mejor sala de conciertos de la ciudad. Suficiente para reemplazar cada instrumento roto. Suficiente para financiar años de becas de terapia. Cuando Amelia se enteró de la donación, hizo de inmediato la pregunta obvia: ¿quién la dio? Sin nombre. Debe haber papeleo. El donante pidió anonimato absoluto. Ella frunció el ceño,
pensativa. Me gustaría agradecerle. Me temo que pidió específicamente que nadie lo intentara. Amelia sonrió de todas formas. Entonces espero que sepan que hicieron muy felices a muchísimas personas. Esa noche, Mateo recibió un breve mensaje de texto de la fundación anónima que había usado. Donación aceptada. Identidad confidencial. Guardó el teléfono en su bolsillo, en silencio. Uno de sus guardaespaldas lo miró por el retrovisor. ¿Se le ve aliviado, jefe? Lo estoy. Nunca lo sabrán. Mateo miró por la ventana. No hace falta que lo sepan. El concierto benéfico llegó más rápido de lo que todos esperaban. El histórico Salón Emerson se llenó casi por completo. Familias, veteranos, maestros, niños, jubilados, personas de todos los caminos de la vida, sentadas juntas bajo el mismo techo elegante. A nadie le importaba el estatus social, solo la música. Entre bambalinas, Amelia se arrodilló junto a Sophie, de 8 años, cuyas manos temblaban tanto que apenas podía sostener la partitura. No puedo hacerlo. Si puedes. ¿Y si todos se ríen? Amelia le apretó suavemente el hombro. Están demasiado ocupados esperando que lo logres. Sophie respiró hondo. De verdad. Nunca he conocido a un público que quiera que un niño falle. La pequeña sonrió. Siempre sabe qué decir. Amelia negó con la cabeza. No, solo recuerdo lo que alguna vez me dijeron a mí. Mateo lo observaba todo desde la última fila del auditorio. Sin palco reservado, sin seguridad rodeando su silla. Sus guardaespaldas estaban sentados varias filas atrás, vestidos lo bastante casual como para que nadie les prestara atención, tal como él quería. Una interpretación siguió a la otra, algunas impecables, otras maravillosamente imperfectas. Cada aplauso se sentía genuino. Cuando un veterano con un brazo protésico terminó de tocar una versión lenta de Amazing Grace, el público se puso de pie sin que nadie se lo pidiera. Varias personas se secaron las lágrimas en silencio. Mateo se descubrió aplaudiendo más fuerte que nadie, no porque la interpretación hubiera sido técnicamente perfecta, sino por el valor que había detrás de ella. Durante el intermedio, alguien se acercó a Amelia entre bambalinas. Señorita Rhodes. Ella se giró. Frente a ella estaba Daniel Whitmore, el respetado director de la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Nueva York. Ella parpadeó, sorprendida. Maestro Whitmore. Espero que no le moleste que haya venido. Para nada, claro que no. Él sonrió con calidez. He dirigido orquestas en 23 países. Ella se rió, nerviosa. Y hoy está viendo a principiantes de piano. Pocas veces he disfrutado tanto una noche. Ella se veía genuinamente conmovida. Creo que está siendo amable. No, estoy siendo honesto. Él miró hacia el escenario, donde los niños se preparaban para la segunda mitad. Cualquiera puede entrenar a profesionales. Hace falta alguien extraordinario para convencer a principiantes asustados de que ya son músicos. Amelia no supo qué responder. Daniel continuó, si algún día quiere desarrollar un programa nacional de educación musical, sería un honor ayudarla. Ella sonrió. Gracias. Eso significa más de lo que imagina. Ninguno de los dos notó el par de ojos que los observaba desde el otro lado del pasillo, Mateo. No estaba enojado, exactamente, solo inesperadamente incómodo. Uno de sus guardaespaldas se acercó en voz baja. Jefe, usted ha negociado ceses al fuego entre sindicatos rivales. Sí. Ahora se le nota mucho más nervioso. Mateo suspiró. Creo que ese director no me agrada. El guardaespaldas levantó una ceja. Por sus opiniones musicales. No. Mateo sonrió mirando a Amelia. El guardaespaldas hizo un esfuerzo enorme por no reírse. Lamentablemente, alguien más también había estado observando, Víctor Salazar. A diferencia de Mateo, Víctor reconoció de inmediato una oportunidad. Le dio instrucciones en voz baja a uno de sus asesores de medios. Mañana por la mañana quiero fotografías de Mateo en el concierto benéfico. Pero entró en privado. Encuéntrenlas de todas formas. ¿Y el director?
Víctor sonrió. Perfecto. Que la gente crea que Amelia está coleccionando hombres poderosos, uno tras otro. El asesor dudó. Eso no es cierto. La expresión de Víctor se endureció. No tiene que serlo. A la mañana siguiente, los titulares volvieron a cambiar. Jefe de la mafia financia en secreto la carrera de una profesora de piano. Director internacional compite por Amelia Rhodes. El compromiso político sigue en duda. Los comentaristas de televisión empezaron a inventar historias. Fuentes anónimas aseguraban que Amelia había manipulado a hombres poderosos con una inocencia cuidadosamente calculada. Otros insistían en que Mateo había abandonado sus responsabilidades por infatuación. Las redes sociales se volvieron despiadadas. Amelia miraba su teléfono sin poder creerlo. Nunca he hablado con ningún periodista. Una compañera maestra suspiró. A veces el silencio se convierte en la historia de otra persona. Mientras tanto, dentro de la sede de Falcone, varias familias de la mafia exigían que Mateo restableciera de inmediato el compromiso original. Las viejas alianzas políticas empezaban a mostrar señales de tensión. Víctor se puso de pie junto a la mesa de conferencias. La presión está aumentando. Sé que las familias quieren certeza. Mateo cerró lentamente el periódico que llevaba otro titular inventado. Van a tener certeza. Víctor se permitió una pequeña sonrisa. Creía que Mateo por fin se había rendido. No tenía idea. La certeza que Mateo pensaba entregar destruiría todo lo que Víctor había construido en silencio durante años. Durante casi una semana, Amelia intentó ignorar los titulares. Dejó de revisar su teléfono antes del desayuno. Rechazó cada solicitud de entrevista. Incluso les pidió a las maestras del centro que no mencionaran los periódicos frente a los niños. Si preguntan, les decía con calma, díganles que estamos preparando el recital de primavera. Y los reporteros de afuera. Dejemos que se aburran. La mayoría, con el tiempo, lo hizo, pero no todos. Cada mañana, al menos un fotógrafo esperaba al otro lado de la calle, con la esperanza de capturar otra imagen de la mujer que, sin proponérselo, se había convertido en el centro de un escándalo mafioso. Amelia simplemente sonreía, abría la puerta principal, y recibía a sus alumnos. A los niños seguía importándoles más los ejercicios de dedos que los chismes. Esa era una de tantas razones por las que ella los quería. Del otro lado de la ciudad, el mundo de Mateo se había vuelto considerablemente menos tranquilo. Representantes de las familias más poderosas del sindicato se reunieron en la mansión Falconia para un consejo de emergencia. Sin reporteros, sin políticos, solo las personas cuya influencia había moldeado el poder organizado durante décadas. El ambiente ya estaba tenso antes de que nadie dijera una sola palabra. Un anciano padrino finalmente rompió el silencio. Nos avergonzaste. Mateo sostuvo su mirada con calma. No avergoncé a nadie. El compromiso colapsó. El compromiso nunca existió de verdad. Otro padrino se inclinó hacia adelante. Las apariencias importan. También la honestidad. Murmullos recorrieron la mesa. Esas dos palabras rara vez se pronunciaban juntas en la política de la mafia. Víctor Salazar observaba con atención. Todo se desarrollaba exactamente como él lo había previsto. La generación mayor temía la inestabilidad. El miedo hacía a la gente predecible. La gente predecible aceptaba ser manipulada. Víctor solo necesitaba un último empujón. 3 noches después, uno de los clubes privados más antiguos de la ciudad organizó una gala benéfica a la que asistieron líderes empresariales influyentes, diplomáticos y varias familias importantes de la mafia. Amelia había aceptado la invitación solo porque el evento prometía donaciones considerables para los programas de música comunitaria. Llevaba el mismo vestido azul marino que había usado la noche de la propuesta equivocada. No para hacer una declaración, sino simplemente porque no podía justificar comprar otro vestido de gala. Al entrar al salón, las conversaciones se detuvieron un instante. Algunos invitados sonreían con calidez, otros murmuraban detrás de sus copas de cristal. Amelia fingió no notarlo. Había aprendido que la amabilidad a veces exigía oír solo lo que convenía. Cerca del centro del salón estaba Isabella Marro, hermosa, perfectamente vestida,
perfectamente compuesta. Al menos en la superficie. Ver a Amelia caminar con confianza por el salón encendió algo que Isabella había pasado meses tratando de reprimir. Humillación, celos, confusión. ¿Cómo podía una simple profesora de piano seguir acaparando tanta atención? ¿Cómo podía alguien que no quería nada volverse imposible de ignorar? Cuando Amelia se acercó a la mesa de bocadillos, Isabella le salió al paso. ¡Qué sorpresa tan inesperada! Amelia sonrió cortésmente. Buenas noches. No sabía que las invitaciones a eventos como este se habían vuelto tan inclusivas. Varios invitados cercanos se quedaron en silencio de inmediato. Amelia entendió perfectamente lo que Isabella quería decir. También entendió que responder con enojo solo crearía el espectáculo que todos esperaban. Me invitaron para hablar de programas de música infantil. Claro. Isabella miró alrededor con dramatismo. Y no porque los hombres poderosos de repente encuentren fascinantes a las maestras. Risitas suaves se alzaron entre varios invitados. Alguien apartó la mirada. Amelia respiró despacio, y luego sonrió. Sinceramente espero que su noche mejore. Isabella parpadeó. Disculpa. La gente lastimada a veces intenta compartir su dolor. Prefiero no ayudar con eso. Sin decir una palabra más, Amelia tomó su vaso de agua, hizo una leve inclinación de cabeza y se alejó. Sin discutir, sin insultos, sin intentar defenderse. Su dignidad silenciosa dejó a Isabella sola, bajo decenas de miradas incómodas. Irónicamente, ese silencio avergonzó a Isabella mucho más de lo que cualquier réplica afilada lo habría hecho. Por desgracia, Víctor había estado esperando exactamente ese momento. En cuestión de minutos, se acercó discretamente a un grupo de periodistas. Normalmente no comentaría esto, bajó la voz lo suficiente como para despertar curiosidad, pero la señorita Rhodes se ha vuelto notablemente hábil para atraer a benefactores influyentes. Los reporteros se inclinaron más cerca. Víctor continuó, primero nuestro presidente, después un director internacionalmente respetado. Supongo que la caridad puede ser muy rentable. Un periodista frunció el ceño. ¿Está insinuando alguna irregularidad? Víctor sonrió con cuidado. No estoy insinuando nada. El público puede sacar sus propias conclusiones. Era la manipulación más vieja de la política, nunca hacer tú la acusación. Simplemente animar a todos los demás a hacerla. A la mañana siguiente, cada gran medio de noticias repetía alguna versión de la misma historia. Construyó Amelia Rhodes su reputación gracias a conexiones poderosas. Los programas de opinión debatían su carácter. Fuentes anónimas cuestionaban sus intenciones. Las redes sociales se volvieron cada vez más crueles. Algunos padres incluso llamaron al centro de música preguntando si debían retirar a sus hijos. Una madre llegó en persona. Se veía avergonzada. No creo esas historias. Amelia sonrió con dulzura. Entonces, ¿por qué está aquí? Quería escuchar su respuesta. Amelia miró hacia el salón de práctica, donde los niños luchaban con melodías sencillas. Mi respuesta está ahí adentro. La madre siguió su mirada. No entiendo. Si alguien pasa una hora viéndome enseñar a esos niños, no va a necesitar ninguna entrevista. La madre se quedó en silencio varios minutos, observando a Amelia celebrar con paciencia cada pequeña mejora, observando a principiantes asustados ganar confianza poco a poco, observando cómo la risa reemplazaba la ansiedad. Cuando por fin se fue, abrazó a Amelia antes de despedirse. Perdón por haber dudado de usted. No dudó de mí. Solo hizo una pregunta justa. Esa misma tarde, Mateo recibió un informe confidencial preparado por su división privada de inteligencia. A diferencia de los chismes de los periódicos, este informe contenía evidencia, registros telefónicos, transferencias financieras encriptadas, correspondencia privada, cuentas ocultas en el extranjero. Cada documento apuntaba hacia un solo hombre, Víctor Salazar. Durante casi 4 años, Víctor había manipulado en secreto acuerdos financieros, negociaciones políticas y relaciones con los medios para fortalecer su propia influencia dentro del sindicato. El compromiso con Isabella nunca había sido sobre estabilidad. Había sido sobre control. Víctor necesitaba a ambas familias unidas.
Porque las familias unidas rara vez cuestionaban al asesor que se interponía entre ellas. Mateo pasó una página lentamente, luego otra. La evidencia se volvía abrumadora. Una frase le llamó la atención: pagos anónimos a varios asesores de medios responsables de los recientes ataques contra Amelia Rhodes. Su expresión se endureció, no de rabia, sino de decepción. Había confiado en Víctor. A la noche siguiente, Mateo convocó a todos los líderes de alto rango del sindicato Falcone. Sin excusas, sin ausencias. En menos de una hora, la sala del consejo estaba llena. Víctor entró con confianza, convencido de que la reunión por fin restablecería el compromiso político. En cambio, Mateo colocó una carpeta gruesa en el centro de la mesa. Todos ustedes han pasado semanas pidiéndome que aclare el futuro de este sindicato. Miró alrededor del salón. Esta noche, lo haré. Víctor sonrió, cortés. Nos alivia escuchar eso. Mateo abrió la carpeta. Antes de hablar del futuro, primero debemos hablar de traición. El salón quedó en silencio. Uno por uno, se proyectaron documentos en la pantalla grande detrás de él, transferencias bancarias secretas, autorizaciones falsificadas, comunicaciones privadas, conversaciones grabadas. Cada pieza de evidencia apuntaba a Víctor. Los rostros alrededor de la mesa pasaron de la confusión, a la incredulidad, y luego a la indignación. Víctor se levantó de golpe. Estos registros son falsos. Mateo, con calma, presionó otro botón. Una grabación de audio llenó el salón. La voz de Víctor, clara, innegable, explicando exactamente cómo podía manipularse la opinión pública para forzar el compromiso. La grabación terminó. El silencio se prolongó varios largos segundos. Finalmente, Mateo habló. El compromiso anunciado hace meses queda cancelado de forma permanente. Ninguna alianza construida sobre engaños merece sobrevivir. Miró directamente a Víctor. A partir de este momento, no tienes ninguna autoridad dentro del sindicato Falcone. Los oficiales de seguridad avanzaron. Por primera vez en décadas, Víctor Salazar comprendió lo que era la verdadera impotencia. Mientras lo escoltaban fuera de la sala, se giró una última vez. Destruiste años de estrategia política por una profesora de piano. La respuesta de Mateo fue tranquila. No. Lo destruí porque estaba construido sobre mentiras. El salón permaneció en silencio. Nadie discutió. Nadie objetó. Por primera vez en años, las familias más poderosas de la mafia habían sido testigos de algo mucho más raro que la fuerza. Habían sido testigos de la integridad. La caída de Víctor Salazar se extendió por los círculos financieros antes de que saliera por completo el sol. Los periódicos la llamaron el mayor colapso interno en la historia del sindicato Falcone. Los analistas de televisión pasaron días explicando cómo un asesor de confianza había construido en silencio un imperio de influencia dentro del imperio que todos ya podían ver. Sus cuentas congeladas se hicieron públicas. Sus empresas fantasma desaparecieron casi de la noche a la mañana. Los aliados políticos de pronto aseguraban apenas haberlo conocido. Las mismas personas que antes competían por su atención ahora se apresuraban a borrar cada fotografía en la que aparecía. El poder, diría Amelia más tarde, muchas veces viaja más rápido que la lealtad. Isabella Marro vio las noticias sola, dentro de la biblioteca de la finca de su familia. El retrato del compromiso ya había sido retirado de la pared. Solo quedaba un rectángulo pálido donde antes colgaba el marco. Lo observó durante mucho tiempo. Meses atrás había creído que había perdido a Mateo frente a otra mujer. Ahora entendía algo mucho más doloroso: nunca había tenido de verdad su corazón. Su compromiso siempre había sido un acuerdo, una negociación, un cálculo político, no amor, no amistad, ni siquiera compañía genuina. Se rió de sí misma en silencio. Tantos años tratando de ganar un contrato. Su madre entró en voz baja. Deberías luchar por él. Isabella negó lentamente con la cabeza. No. Por primera vez, creo que entiendo por qué ya lo perdí. Su madre frunció el ceño. Por esa maestra. Isabella miró hacia el jardín, donde unos niños de una escuela cercana reían más allá de los muros de la propiedad. No. Porque ella nunca intentó ganarlo.
La vida en el Centro de Música Comunitaria Rose volvió poco a poco a la normalidad. Los reporteros desaparecieron. Los chismes se fueron a otra parte. Los niños volvieron a discutir sobre estampitas en lugar de titulares de periódico. Cada viernes por la tarde, Amelia organizaba un pequeño recital de principiantes en el auditorio. Los padres se apretujaban en sillas plegables. Los abuelos grababan con orgullo cada nota equivocada. Nadie se quejaba. La imperfección se había convertido en parte de la celebración. Mateo nunca se perdió ninguno. A veces llegaba temprano para ayudar a acomodar sillas. A veces reparaba en silencio atriles rotos antes de que nadie lo notara. A veces simplemente se sentaba en la última fila, aplaudiendo más fuerte que nadie. Los niños ya habían dejado de llamarlo el hombre que da miedo. Ahora lo llamaban el señor Mateo. Una tarde, la pequeña Lily, de 6 años, le tiró suavemente de la chaqueta. ¿Practicaste? ¿Lo hice? ¿Se nota? ¿Cómo? Solo te equivocaste en 2 notas. Mateo sonrió. Eso es progreso. Ella asintió, orgullosa. Por fin te ganaste otra estrella dorada. Él aceptó la calcomanía brillante con total seriedad. Sus guardaespaldas ya habían dejado de fingir que aquello no era completamente normal. Pasaron varios meses. El verano se desvaneció en otoño. El Centro de Música Comunitaria anunció su recital anual infantil. Amelia pasó semanas preparando a cada alumno. Nadie está tratando de impresionar a nadie, les repetía constantemente. Simplemente estamos compartiendo música. Los niños repitieron la frase hasta poder recitarla juntos. La noche del recital, todos los asientos estaban ocupados. Las familias abarrotaban los pasillos. Los veteranos que habían tocado en el concierto benéfico regresaron para animar a los nuevos alumnos. Harold ocupaba su lugar favorito en la segunda fila. Hasta Daniel Whitmore se coló entre el público sin anunciarse. El ambiente no tenía nada de la tensión que había rodeado la vida de Amelia meses atrás. Solo había expectativa, solo había bondad. Entre bambalinas, una niña nerviosa rompió en llanto momentos antes de su presentación. No puedo. Sí puedes. Mis manos no dejan de temblar. Amelia se arrodilló junto a ella. ¿Recuerdas lo que practicamos? La niña asintió. Respirar primero. ¿Exacto? ¿Y si se me olvida? Amelia sonrió. Seguiré estando orgullosa de ti. La niña envolvió sus bracitos alrededor de Amelia. La quiero, señorita Amelia. Yo también te quiero. Mateo presenció toda la escena desde bambalinas. Ninguna victoria en una junta directiva, ninguna negociación internacional, ningún triunfo de negocios lo había conmovido jamás como esas 5 palabras sencillas. Por fin entendió por qué la gente seguía a Amelia con tanta naturalidad. Ella hacía que todos a su alrededor se sintieran vistos. El recital se desarrolló con belleza. Los niños tropezaban con las melodías. Los padres aplaudían con entusiasmo. Un principiante de edad avanzada hizo una reverencia por accidente antes de sentarse al piano, lo que hizo reír al público con cariño. Amelia cerró la noche con un dueto tranquilo junto a varios de sus alumnos más pequeños. La última nota se quedó flotando bajo el techo del auditorio. Luego llegó un aplauso atronador. Los niños corrieron a los brazos de sus padres. Los maestros se felicitaban entre sí. La noche debía haber terminado ahí. En cambio, las luces del escenario se mantuvieron encendidas. Un murmullo silencioso recorrió al público. Mateo subió al escenario. Sin seguridad a su alrededor. Sin políticos que lo acompañaran. Sin líderes de la mafia esperando cerca. Solo un hombre con un sencillo traje azul marino. En su mano descansaba una pequeña cajita de terciopelo. De inmediato, Amelia la reconoció, la misma caja, el mismo anillo, excepto que esta vez todo se sentía diferente. Él caminó hacia ella despacio, no con la confianza del hombre que alguna vez dominaba salones enteros, sino con el nerviosismo de alguien que había entendido que el amor jamás puede ordenarse. El público quedó en completo silencio. Mateo sonrió, una sonrisa genuinamente avergonzada.
La última vez risas suaves recorrieron el salón, le pedí matrimonio a la mujer equivocada. Los niños se rieron entre dientes. Hasta Amelia no pudo evitar reírse. Mateo dio otro paso cuidadoso. He repasado esa noche más veces de las que quisiera admitir. Y no dejaba de preguntarme por qué se convirtió en el error más feliz de mi vida. La miró directo a los ojos. Al principio pensé que era porque tú no me tenías miedo. Negó suavemente con la cabeza. Estaba equivocado. Era porque tú me tratabas como a cualquier otra persona. El salón se quedó perfectamente quieto. Corregías mis errores. Celebrabas mis avances. Nunca te importó mi reputación. Solo te importaba si había practicado. El público se rió con calidez. Entonces abrió la cajita de terciopelo. Me gustaría corregir un último error. Muy despacio, Mateo se arrodilló sobre una rodilla. No porque la tradición lo exigiera, no porque las cámaras estuvieran esperando, no porque nadie lo esperara de él, sino porque el respeto merecía humildad. Su voz se suavizó. Amelia Rhodes. Sé exactamente de quién quiero sostener la mano por el resto de mi vida. Sé exactamente cuya risa quiero escuchar después de cada día difícil. Y sé exactamente cuya bondad me enseñó que la gente más fuerte nunca conquista los corazones. Se los gana. Tomó un respiro silencioso. ¿Te casarías conmigo? Todo el auditorio pareció dejar de respirar. Amelia lo miró fijamente durante varios largos segundos. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Entonces susurró esta vez ella. ¿Estás absolutamente seguro? Mateo sonrió. Nunca he estado más seguro de nada. Ella se rió entre lágrimas. Bien, porque odiaría tener que devolverlo 2 veces. El público estalló en aplausos antes de que ella terminara de hablar. Amelia le ofreció suavemente la mano. Mateo deslizó con cuidado el anillo en su dedo. Esta vez encajó exactamente donde debía estar. El aplauso pareció no terminar nunca. Los niños vitoreaban. Los padres se pusieron de pie. Los veteranos se secaban las lágrimas. Hasta Daniel Whitmore sonreía, sumándose a la ovación de pie. Por primera vez en muchos años, el jefe de la mafia más temido de Estados Unidos se veía menos como una leyenda y más como el alumno más feliz, que por fin había aprendido la lección que más necesitaba. Un año después, pocas personas seguían hablando del compromiso que había sacudido al mundo de la mafia en Estados Unidos. No porque lo hubieran olvidado, sino porque algo mucho más extraordinario había ocupado silenciosamente su lugar. En una tranquila mañana de sábado, la luz del sol entraba por los altos ventanales de la recién inaugurada Fundación Musical Rose. El edificio no era extravagante. No había escaleras de mármol, ni candelabros dorados, ni seguridad armada en la entrada. En cambio, los niños entraban corriendo con estuches de violín gastados. Los veteranos se saludaban entre sí con café recién hecho. Los abuelos reían mientras esperaban el ensayo del coro para principiantes. Familias que nunca antes habían podido pagar clases de música ahora llenaban cada salón de esperanza. Una placa sencilla junto a la entrada decía, «Cada corazón merece una canción». Adentro, la risa resonaba por cada pasillo. La fundación ofrecía educación musical gratuita a niños, adultos mayores, veteranos en recuperación de trauma, y familias reconstruyendo sus vidas después de tiempos difíciles. Cada piano estaba ocupado. Cada guitarra había encontrado manos dispuestas. Cada salón llevaba el hermoso sonido de personas descubriendo que nunca es demasiado tarde para empezar. Amelia caminaba de salón en salón, exactamente como siempre lo había hecho. Felicitó a un adolescente tímido que por fin dominó su primera sonata. Ayudó a una viuda mayor a recuperar la confianza después de fallar la misma medida 5 veces seguidas. Le amarró las agujetas a un niño que insistía en que podía tocar más rápido de lo que podía caminar. El éxito no la había cambiado en nada. Si acaso, sonreía todavía más. Del otro lado del pasillo, el jefe de la mafia más temido de Estados Unidos cargaba 6 sillas plegables sobre un hombro mientras llevaba en el otro brazo una caja de libros de música infantil. Señor Mateo, un coro de voces infantiles lo llamó a la vez. Necesitamos ayuda. Él soltó todo de inmediato. ¿Qué pasó?
Nuestro tambor suena muy fuerte. Nuestro violín suena muy bajito. Y Jacob dice que contar hasta 4 es imposible. Jacob cruzó los brazos. Va demasiado rápido. Mateo asintió pensativo. Estoy de acuerdo. Jacob se sintió aliviado. ¿En serio? No, pero yo también luché con contar el ritmo alguna vez. Los niños se rieron. Y mejoró. Él sonrió. Mi maestra fue muy paciente. Del otro lado del salón, Amelia escuchó la conversación. Sin siquiera levantar la vista mientras afinaba un violín, gritó, todavía se apresura en el segundo compás. Los niños estallaron en risas de deleite. Mateo se llevó una mano al pecho con dramatismo. Pensé que el matrimonio venía con confidencialidad profesional. Ella sonrió. Así es. Pero el mal ritmo sigue siendo asunto de todos. Hasta los padres se rieron. Cada sábado seguía más o menos el mismo patrón. Mateo acomodaba sillas antes de que empezaran las clases. Cargaba instrumentos entre salones. Escuchaba con paciencia a los principiantes tocar los mismos ejercicios sencillos una y otra vez. Nunca, ni una sola vez, se quejó. De hecho, aplaudía cada pequeña mejora. Una tarde, una niña nerviosa de 8 años se detuvo a mitad de su interpretación. Lo arruiné. Mateo caminó tranquilamente hacia el pequeño escenario. Se arrodilló junto a ella. Te cuento un secreto. Ella asintió. En mi primera clase de piano toqué absolutamente todas las notas mal. Ella parpadeó. ¿De verdad? ¿Todas? ¿Y qué hizo su maestra? Él sonrió mirando hacia Amelia. Me pidió que volviera la semana siguiente. La niña miró el piano. Entonces tal vez pueda intentarlo otra vez. Esperaba que dijeras eso, empezó de nuevo. Esta vez llegó hasta la última nota. El aplauso que recibió llenó todo el salón. Más tarde esa tarde, mientras los voluntarios limpiaban los salones y los niños se perseguían por el patio, un joven periodista se acercó a Mateo. Espero que no le moleste una pregunta. Mateo sonrió cortésmente. He respondido preguntas más difíciles. El reportero dudó. Hace un año, usted canceló lo que muchos llamaron el compromiso político más poderoso en la historia de la mafia. Algunos todavía dicen que le costó influencia. ¿Alguna vez se arrepiente de su decisión? Mateo miró hacia la puerta abierta del salón. Adentro, Amelia estaba arrodillada junto a una niña asustada, guiando con paciencia sus deditos sobre las teclas del piano. Celebraba cada nota correcta como si fuera una ovación de pie en el Carnegie Hall. La niña finalmente tocó una breve melodía sin detenerse. Amelia aplaudió primero. Todo el salón la siguió. Mateo observó en silencio antes de responder. Ningún imperio, sonrió con suavidad. Jamás me aplaudió como ella lo hizo la primera vez que por fin aprendí a escuchar. El periodista bajó su libreta. No había nada más que valiera la pena preguntar. Cerca de la entrada de la fundación colgaban 2 fotografías enmarcadas. La primera capturaba la inolvidable noche en que Amelia devolvió con calma un anillo de compromiso frente a cientos de invitados atónitos. La segunda mostraba a 2 personas sonrientes, de pie en un pequeño escenario de recital, rodeadas de niños, en el instante justo después de que ella aceptara ese mismo anillo. Entre ambas fotografías descansaba una modesta placa de madera, la primera propuesta fue por accidente. La segunda, con absoluta certeza. Solo una se convirtió en el comienzo de para siempre. Los visitantes a menudo se detenían a leerla. Muchos sonreían. Algunos se secaban las lágrimas en silencio. Los niños casi siempre preguntaban por qué había 2 fotos. Amelia siempre respondía lo mismo, porque a veces la vida nos da 2 oportunidades. Una para cometer un error, y otra para tomar la decisión correcta. Mientras el sol de la tarde se posaba sobre el patio de afuera, la música flotaba desde cada salón. Los principiantes tropezaban con las escalas. Los veteranos practicaban viejas melodías con renovada confianza. Los padres aplaudían a niños que orgullosamente tocaban apenas 3 notas correctas. Ninguna interpretación era demasiado pequeña para celebrarla. Amelia buscó la mano de Mateo mientras estaban de pie juntos en la puerta.
Él se la apretó con suavidad. Durante décadas, había creído que las mayores victorias se ganaban con poder, negociación y estrategia perfecta. Había estado equivocado. La mayor victoria de su vida había comenzado con un malentendido, había seguido con paciencia, y había terminado con una mujer que alguna vez se rió, le devolvió su anillo, y sin saberlo le enseñó que los corazones más fuertes nunca se conquistan. Se ganan. Una nota amable a la vez, una decisión honesta a la vez, un acto de amor silencioso a la vez. Fin.